purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, bienvenido al curso de Principios y Fundamentos de Cromatografía, parte 3. Mi nombre es Alejandra Muñoz, química egresada de la Universidad del Cauca y seré tu instructora por el día de hoy. Este curso está dividido en 3 partes y su objetivo general es: después de cursado este módulo, la persona tendrá la capacidad de comprender los principios fundamentales de funcionamiento y fases de la cromatografía líquida de gases y acoplada. Esta tercera parte tiene como objetivo específico identificar y describir la cromatografía de gases y posibles acoples como la espectrometría de masas. La cromatografía de gases es una técnica de separación muy útil para identificar elementos y moléculas individuales presentes en un compuesto. Por lo tanto, esta es una metodología de análisis muy aplicada en la patología forense para poder determinar los fluidos y diferentes compuestos que pueden estar presentes en el cuerpo humano después de su muerte. Dichos análisis son vitales para determinar si la persona estaba intoxicada por abuso de alcohol o de drogas en el momento de la muerte, o si hay algún tipo de sustancia venenosa o alguna sustancia dañina presente en el cuerpo que pueda determinar la muerte. Por eso, este conocimiento es imperativo para determinar la causa de la muerte y el posible motivo, y si hay algún culpable en un determinado caso. La cromatografía de gases también se puede utilizar para analizar muestras encontradas en la escena del crimen. Pueden ser muestras de sangre o fibras de ropa o cualquier otro material. Esto permite a los científicos determinar exactamente qué o quién estuvo presente en la escena del crimen, e incluso le puede permitir al científico determinar diferentes teorías sobre dónde habían estado antes el sospechoso o la víctima, según la variedad del material encontrado. Por tanto, la cromatografía de gases es supremamente útil en el área forense, ya que gracias a esta técnica de análisis se puede identificar con precisión sustancias sin margen de error, lo que es supremamente útil en los tribunales. Adicionalmente, la Administración de Incendios de Estados Unidos cree que el incendio provocado es la mayor causa de incendios en Estados Unidos y la segunda causa de muerte y lesiones, y como tal la investigación de incendios provocados en el área forense es una disciplina muy importante, debido a que estos se inician con mayor frecuencia utilizando múltiples componentes, los cuales van a variar en concentración y en fuerza. Por lo tanto, no es fácil determinar estas sustancias que inician el incendio que se está estudiando en el momento. Este problema se ve agravado por el hecho de que muchos de estos compuestos se disuelven durante el incendio, alterando la composición del mismo, y por lo tanto no es tan fácil determinarlos. Sin embargo, un estudio del 2007 titulado Aplicación forense de cromatografía, espectrometría de movilidad diferencial con clasificación bidireccional en líquidos inflamables a partir de desechos de incendios, sostiene que la cromatografía de gases se puede utilizar como una alternativa de bajo costo para determinar inflamables líquidos. Desde entonces, dichos usos de la cromatografía de gases se han vuelto bien reconocidos y ampliamente aceptados en los campos de los estudios forenses. A continuación estudiaremos entonces la técnica de cromatografía de gases. En la primera parte del módulo estuvimos estudiando lo que era la cromatografía, los principios básicos y generales físico-químicos y los tipos de cromatografía. Analizamos que, teniendo en cuenta el tipo de dispositivo que es utilizado para poner en contacto la fase estacionaria con la fase móvil, en general la cromatografía se puede clasificar como cromatografía plana o cromatografía en columna. Recordamos que la mayoría de los principios aplicados en la cromatografía plana de igual manera se aplican en la cromatografía en columna, la cual se utiliza para análisis tanto cualitativos como cuantitativos y requiere de equipos más complejos, permitiendo que la cromatografía en columna sea mucho más robusta que la cromatografía plana.
Algunas características de la cromatografía en columna son: 1. Que algunos compuestos pueden quedar retenidos en la columna y se pierden. 2. La columna se puede utilizar de manera finita, sin embargo, no se pueden utilizar condiciones de separación severas porque esto puede dañar la columna. Y 3. La cromatografía en columna cubre una alta gama de moléculas. Dicha técnica cromatográfica consiste en separar mezclas por medio de una columna en cuyo interior se encuentra la fase estacionaria. Por otro lado, la fase móvil se hace pasar a través de esta columna casi siempre por gravedad o por aplicación de presión. Generalmente se utiliza para la separación de mezclas que tienen dos o más compuestos diferentes y las condiciones de separación dependen de qué sustancias hacen parte de esta mezcla. La cromatografía en columna se utiliza para separar grandes cantidades de material. Estamos hablando de cantidades mayores a 100 miligramos. Recordemos que la cromatografía en columna tiene como característica diferencial que la fase estacionaria se encuentra dentro de una columna. Por tanto, la clasificación según el fluido utilizado como fase móvil es lo que hace que esta técnica tenga diferentes variantes. Cuando el fluido es líquido, nos vamos a referir a cromatografía de líquidos y HPLC. Cuando son gases, cromatografía de gases, y diluentes supercríticos, se va a referir a la cromatografía de fluidos supercríticos. En esta tercera parte vamos a ver lo que es la cromatografía de gases y su acople a espectrometría de masas. La cromatografía de gases se caracteriza debido a que es una técnica que se diferencia de las otras cromatografías, debido a que la fase móvil es un gas y los componentes se separan como vapores. Por tanto, separa y detecta compuestos de bajo peso molecular en fase gaseosa. Por otro lado, la muestra es un gas o un líquido que se vaporiza en el puerto de inyección del equipo. Y la fase móvil para la cromatografía de gases es un gas portador típicamente helio debido a su bajo peso molecular y a que es químicamente inerte. Por tanto, este no va a tener interacción química ni con la fase estacionaria ni con el analito. Se aplica presión y la fase móvil mueve el analito a través de la columna. La separación se realiza mediante una columna revestida de una fase estacionaria. A continuación, analizaremos los fenómenos físicos y químicos que determinan la separación de componentes en una muestra. El fundamento de la mayoría de las cromatografías es un equilibrio de fases, donde la muestra se va a distribuir entre la fase móvil y una fase estacionaria. En este caso, que es cromatografía de gases, este equilibrio se va a basar en la partición, donde los componentes de la muestra se van a distribuir entre las dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. Los compuestos que tienen una mayor afinidad por la fase estacionaria pasan más tiempo en la columna y por tanto van a eludir más tarde y tienen mayores tiempos de retención, comparado claramente con los que tienen una mayor afinidad por la fase móvil. Entonces, esto nos deja dos preguntas. ¿A qué se debe la afinidad de un compuesto por la fase estacionaria? ¿Y cuál es el papel que juega la polaridad de la fase estacionaria? La afinidad por la fase estacionaria es impulsada principalmente por interacciones intermoleculares y la polaridad de la fase estacionaria, la cual se puede elegir para maximizar las interacciones entre los compuestos de la muestra y la fase estacionaria, logran que se obtengan separaciones de muy alta calidad. La alta calidad se ve reflejada en los picos del cromatograma, donde los picos ideales son unas distribuciones gaussianas simétricas, como podemos observar en la imagen. Esta figura se obtiene debido a la naturaleza aleatoria de las interacciones del analito con la columna. Por tanto, la separación se logra dividiendo la muestra entre la fase estacionaria, la fase móvil, la cual estaríamos hablando. La fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un líquido que es no volátil, que está sostenido sobre un soporte sólido. Y por tanto nos queda entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de la fase móvil y la fase estacionaria en la cromatografía de gases para poder obtener estos picos ideales?
Recordemos que la cromatografía en general es un método físico de separación donde el soluto se va a distribuir entre ambas fases, la estacionaria y la móvil. En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas, el cual puede utilizarse como fase móvil debido a que presenta ciertas características especiales como 1. El gas debe ser inerte, químicamente hablando, debe tener una alta pureza, estamos hablando de un 99.99%, el cual se considera grado UHP, Ultra High Purity, para evitar picos fantasmas o ruido en los cromatogramas. No debe contener agua y por lo tanto se utilizan unos tamices moleculares y a la hora de elegir la fase móvil se debe tener en cuenta el tipo de detector con el que se va a trabajar. Los gases que cumplen con estos requisitos son helio, argón, nitrógeno e hidrógeno. Por otro lado, la fase estacionaria se encuentra en la columna, la cual está hecha de una sílica modificada y sirve para retener el analito bajo estudio a ciertas condiciones de temperatura. Por lo tanto, cuando ambas fases son apropiadas para la muestra objetivo, se obtienen cromatogramas de la forma como se observa en la imagen, donde se obtuvo un caso de separación óptimo y se logran los diferentes picos del cromatograma que corresponden a los diferentes componentes de la mezcla separada. Se dice que es óptimo ¿por qué? Porque los picos tienen una forma gaussiana, están perfectamente separados, o sea, se distingue el inicio y el final en la línea base, como se observa en la imagen, y se obtuvo a un corto tiempo. A continuación estudiaremos las diferentes partes de un cromatógrafo de gases y las variantes de líquidos no volátiles y soportes sólidos y columnas, para tener mayor claridad en este tema. En la diapositiva encontramos un gráfico general que representa las diferentes partes de un cromatógrafo de gases. En el número 1 está el gas portador en un cilindro de alta presión con reguladores de presión y medidores de flujo. En el número 2 encontramos el sistema de inyección de la muestra. En el número 3 observamos la columna de separación, la cual está compuesta de fases líquidas y soportes sólidos, que son determinados según el tipo de la muestra. En el número 4 está el detector y en el número 5 encontramos el registrador y por último en el número 6 el horno de la columna. A continuación se van a dar características de cada parte nombrada y enumerada. En el número 1 encontramos el gas portador, el cual está empaquetado en un cilindro de alta presión y se caracteriza por tener una alta pureza. Cuenta con reguladores de presión que son capaces de suministrar una presión de gas adecuada y medidores de flujo. Normalmente se utiliza como gas portador el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón. Se prefiere el helio para los detectores de conductividad térmica debido a su alta conductividad térmica en relación con la mayoría de los gases orgánicos. Por otro lado, el nitrógeno es preferible cuando se emplea un gran consumo de gas portador. Ahora observemos en la imagen que el gas portador del tanque pasa a través de una válvula de palanca, un medidor de flujo, limitadores capilares y un manómetro. El caudal o velocidad de gas portador se ajusta mediante la válvula de aguja montada en la base del caudalímetro y esta es controlada por limitadores capilares. La eficiencia operativa como tal del cromatógrafo de gases va a depender directamente del mantenimiento de un flujo constante de gas. Cabe resaltar que el gas portador debe ser inerte y por lo tanto no puede interactuar químicamente ni con la muestra ni con la fase estacionaria. Número 2. Sistema o unidad de inyección de la muestra. Son los dispositivos que tienen la misión de vaporizar la muestra, a analizar e incorporarla a la corriente del gas portador que se dirige hacia la columna. Debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. La vaporización de la muestra debe ser lo más rápida posible. 2. La vaporización debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra. Y 3. La muestra debe llegar a la columna como una banda lo más fina posible. Las condiciones de inyección son las siguientes. Las muestras líquidas se van a inyectar mediante una microjeringa con una aguja, la cual va a estar insertada a través de un tabique de silicona, el cual es autoescalable, en un bloque de metal, el cual va a estar caliente mediante un calentador de resistencia.
Las muestras gaseosas, por otro lado, se van a inyectar con una jeringa hermética a los gases o mediante un circuito de derivación y válvulas. Los volúmenes que normalmente se utilizan en cromatografía de gases están entre los 0,1 y los 0,2 mililitros. El tipo de muestra puede variar mucho según el estudio. Normalmente las muestras utilizadas en cromatografía de gases consisten en un material químico no polar de bajo peso molecular que son térmicamente estables y vaporizables. Puede ser una sola sustancia o una mezcla de sustancias líquidas o sólidas que se puedan disolver en un solvente. También es posible analizar muestras de gas como aire o respiración o un producto de una vaporización previa. Número 3. La columna de separación. Esta consiste en un tubo que contiene partículas de tamaño uniforme, los cuales son impregnados con un líquido que constituye la fase estacionaria. Por tanto, la columna está compuesta por fases líquidas, las cuales deben ser líquidas a la temperatura del horno, y soportes sólidos que son determinados según el tipo de muestra. La columna es la responsable como tal de la separación de la mezcla. En ella se encuentra la fase estacionaria y es el corazón de la cromatografía de gases. La columna está hecha de metales doblados en forma de U para la cromatografía de gran tamaño o polimérica de sílice enrollados en una espiral abierta o en forma de panqueque plano como lo muestra la imagen para cromatografía capilar. El cobre es un material muy útil para realizar estas columnas ya que resiste hasta 250 grados de calor. Se utilizan varios tamaños de columnas y fases estacionarias según los requisitos del estudio. Los tamaños en longitud de una columna pueden variar entre 1 metro hasta 15 metros. Los diámetros internos van a variar de 2 a 5 milímetros y también se encuentran diferentes tamaños de partículas, que pueden ser entre 0,25 y 1,8 micrómetros. Se pueden utilizar diferentes fases estacionarias, diferentes tipos de material soporte para la fase estacionaria. Y recordemos que esta fase es donde se lleva a cabo la interacción intermolecular que va a ayudar a separar los componentes de una mezcla. A continuación vamos a mostrar las diferentes variables para fases líquidas y soportes sólidos. Como se observa en la imagen, el soporte sólido y la fase líquida hacen parte de la fase estacionaria, mientras que la fase móvil es el gas portador. Vamos a hablar de cada uno de ellos en más detalle para poder entender estos conceptos. Empecemos con los soportes sólidos. La misión de un soporte sólido, utilizado en algunos tipos de columna, es el de proporcionar una superficie sobre la cual se pueda depositar la fase estacionaria, que es líquida, y esta va a formar una película. Las características de estructura y superficie de los materiales utilizados como soporte son parámetros supremamente importantes, ya que determinan la eficiencia del soporte y el grado de separación. ¿Qué características debe tener un soporte sólido? Estos deben ser inertes, pero deben ser capaces de inmovilizar un gran volumen de fase líquida como una película delgada sobre su superficie. La superficie debe ser grande para asegurar el rápido equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil durante el proceso. El soporte debe ser lo suficientemente fuerte para resistir una ruptura durante la manipulación y debe poder empaquetarse en un lecho uniforme, con el fin de no provocar caídas excesivas de presión durante la cromatografía. Los soportes deben ser porosos y térmicamente estables. Ahora, ¿cuáles son los tipos de soportes sólidos que se pueden utilizar? Entre ellos están las tierras diatomeas tratadas con carbonato de sodio, lo cual hace o provoca que las partículas de este soporte creen unos agregados más gruesos. También se pueden utilizar perlas de vidrio con un área superficial baja y baja porosidad para recubrir hasta un 3% de la fase estacionaria. También se utilizan las perlas de un polímero poroso que difieren en el grado de reticulación de estireno con alquil vinil benceno, carbón grafitado, metales, sílice o fluoropolímeros. Ahora vamos a pasar a las fases líquidas. Como fase líquida se debe tener en cuenta que se dispone de una variedad infinita de fases líquidas limitadas únicamente por su volatilidad, estabilidad térmica y capacidad para mojar el soporte. Ninguna fase
única va a servir para solucionar todos los problemas de separación a todas las temperaturas. Por tanto, los tipos de fase móvil son, según su polaridad, las podemos dividir de la siguiente manera. Las no polares son como la parafina, escualeno, grasas de silicona, gomas de mascar de silicona. Estos materiales se encargan de separar los componentes en orden de sus puntos de ebullición. De polaridad intermedia. Estos materiales contienen grupos polares o polarizables en un esqueleto no polar largo que puede disolver solutos tanto polares como no polares, como por ejemplo el ftalato de dietilexilo, el cual se utiliza para la separación de alcoholes con un alto punto de ebullición. Dentro de los polares tenemos las carbowaxes, las cuales son fases líquidas con una gran porción de grupos polares. La separación de sustancias polares y apolares es posible con este tipo de fases líquidas, y un ejemplo son las que tienen alto grado de enlaces de hidrógeno, como por ejemplo el glicol. Por último, tenemos las fases con un propósito específico, confiando en una reacción química con un soluto para lograr estas separaciones, como por ejemplo el nitrato de plata en glicol, que es muy utilizado para la separación de hidrocarburos insaturados. Ahora vamos a pasar a la fase móvil. Como se discutió anteriormente, el gas portador se introduce desde el cilindro de gas de alta presión al cromatógrafo de gases. Se mueve a través de la columna con un caudal constante y sale por el detector. A diferencia de otros métodos, la fase móvil en la cromatografía de gases no interactúa con los compuestos químicos y solo sirve para transportarlos. Debido a esto, recordemos que el gas portador debe ser inerte. Algunos ejemplos de esto pueden ser gases como helio, nitrógeno, argón. El tipo de detector que se va a utilizar en la cromatografía de gases es quien determina el gas portador que se va a utilizar. Número 4. El detector. Este es un dispositivo que revela la presencia de sustancias eluidas que están en la salida ya de la columna cromatográfica. Es la parte del sistema que se encarga de registrar una señal tipo eléctrica para luego ser traducida a un valor numérico del cual nosotros podamos interpretar y relacionar con datos de referencia y concentración. Los detectores se pueden clasificar genéricamente en detectores universales, los cuales se basan en la detección de una propiedad física y responden a la mayoría de solutos que pasan a través de ellos, es decir, cualquier tipo de molécula. Otro tipo de detector son los específicos, que solo responden a un grupo limitado de moléculas. También tenemos los detectores destructivos y no destructivos. Esta clasificación hace referencia a si la muestra es destruida o no. También tenemos los detectores según su modo de respuesta, que puede ser de flujo másico o concentración. Los de flujo másico producen una señal que es proporcional a la cantidad de soluto que pasa a través de él en la unidad de tiempo, sin importar el volumen que ha sido requerido de gas portador para que éste eluya. Y el dependiente de la concentración da una señal que es proporcional a la cantidad de soluto por unidad de volumen de gas portador que pasa a través de él. Por último, tenemos los detectores según el proceso de detección de ionización, que puede ser óptico espectroscópico o puede ser electroquímico, etc. Ya vimos una clasificación general de detectores. Ahora veamos los detectores específicos utilizados en cromatografía de gases. Comencemos por el detector de conductividad térmica. Como lo dice su nombre, este mide la conductividad térmica del gas portador, el cual va a variar según la cantidad de presencia de sustancias eluidas. Detector de ionización de llama. Este está basado en la medida de las variaciones de la corriente de ionización en una llama oxígeno-hidrógeno debido a la presencia de sustancias eluidas. Tenemos el detector de captura electrónica. Este está basado en la electronegatividad de las sustancias eluidas y su habilidad para formar iones negativos por captura de electrones. Tenemos el detector de fotometría de llama. Este está basado en la medida de la intensidad de la emisión molecular de fluorescencia de heteroátomos en las moléculas orgánicas. Y por último tenemos la espectrometría de masas.
Esta es más conocida como cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Es una técnica que se mencionará al finalizar este curso. En el número 5 encontramos el registrador. Es quien va a registrar un aumento de la señal cada vez que detecte una sustancia. Contiene un software el cual está encargado de controlar el cromatógrafo y también de registrar las señales producidas por el detector en todo momento. El registro de la señal durante el análisis se ve representado en una gráfica donde vamos a tener en el eje X el tiempo transcurrido y en el eje Y la abundancia de las señales. A esta gráfica la llamamos cromatograma y podemos observar un ejemplo de esta gráfica en la diapositiva. Número 6. El horno de la columna. Para lograr el calentamiento y enfriamiento rápido de una columna se requiere de un horno de baja inercia térmica. Además, la temperatura debe ser reducible dentro de 1 grado centígrado y en todo horno los gradientes deben ser como mínimo de 2 grados centígrados. Las temperaturas utilizadas están en el rango entre los -50 grados centígrados hasta 400 grados centígrados. El límite superior se establece según dependiendo la tolerancia de los materiales utilizados. Si se utiliza, por ejemplo, un material como teflón, la temperatura no puede ser mayor a 220 o más o menos 250 grados centígrados. Existen hornos de acero inoxidable con paredes muy delgadas, tapas bien ajustadas, ventiladores de alta velocidad, pero podríamos decir que debido a la gran diversidad de columnas, los hornos varían enormemente en tamaño y forma también. Ya finalizadas las partes del cromatógrafo de gases, vamos a pasar a ver el procedimiento como tal de la cromatografía de gases. Este se va a dividir en 3 pasos fundamentales. El primero es la inyección y vaporización de la muestra. El segundo es la separación de la muestra como tal en la columna. Y 3 es la detección y registro de resultados. A continuación vamos a hablar en más detalle de cada uno de estos pasos. Paso 1. Inyección y vaporización de la muestra. ¿Cómo hacemos esto? 1. Primero vamos a extraer una pequeña cantidad de la muestra líquida a analizar por medio de una jeringa. Luego, la aguja de esta jeringa se va a poner en el puerto de inyección que ya está previamente caliente del cromatógrafo de gases y la muestra la vamos a inyectar rápidamente. 3. La inyección de la muestra se considera como un punto en el tiempo, es decir, se asume que la muestra ingresa totalmente al cromatógrafo de gases, toda al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la muestra debe inyectarse rápidamente, como ya lo dije anteriormente. Luego, la temperatura debemos establecerla según los puntos de ebullición de los componentes de la muestra. Esta debe ser un poco más alta para garantizar que los componentes de la mezcla se van a vaporizar completamente. Y por último, los componentes vaporizados luego se van a mezclar con la fase móvil, que es el gas inerte, el cual lo va a transportar hasta la entrada de la columna de cromatografía de gases para luego ser separados. En la imagen podemos observar un inyector general. Segundo paso, separación en la columna. Los componentes de la mezcla que se quiere separar van a estar en función de su capacidad para absorberse o unirse a la fase estacionaria. Un componente que se absorbe fuertemente en la fase estacionaria va a pasar mayor tiempo en la columna y por tanto va a estar retenido mayor tiempo. Esto indica que sus tiempos de retención van a ser mayores y por tanto saldrán del cromatógrafo de gases de último lugar. Un componente que se absorbe menos fuertemente a la columna o a la fase estacionaria va a estar menos tiempo en la columna, menos tiempo retenido y por lo tanto sus tiempos de retención van a ser más cortos. Por tanto, van a salir en primer lugar del cromatógrafo de gases. Adicionalmente, en la cromatografía de gases, el punto de vaporización de los componentes también es un factor fundamental para la separación de los compuestos. Si consideramos, por ejemplo, una mezcla de 2 componentes en la que A es el más polar y B es un componente menos polar en una columna polar, entonces, ¿qué va a pasar?
el componente A va a tener un tiempo de retención más largo en la columna polar que el componente B, tal y como lo muestra la diapositiva. Pero, por ejemplo, si el caso contrario es que la columna es no polar, el componente A tendrá tiempos de retención más cortos que el componente B. Entonces, los solutos que quedan absorbidos en la fase estacionaria luego van a ser desorbidos por un gas portador nuevo. El proceso se repite a medida que la muestra se va moviendo hacia adelante, hacia la salida. Cuando los solutos viajan, ellos van a ir a su propio ritmo a través de la columna. Y estos solutos van a eluir uno tras otro y van a entrar en el detector que se encuentra al extremo de la salida de la columna. Por último, el tercer paso, la detección y registro de resultados. Entonces, los componentes de la mezcla van a llegar al detector en diferentes momentos debido a las diferencias en el tiempo que van a permanecer retenidos en la columna. Primero se va a detectar entonces el componente que se retiene menos tiempo en la columna. El componente que se retiene más tiempo en la columna se va a detectar en último lugar. Se registran una serie de señales resultantes de los cambios de concentración y las tasas de elusión en el registrador como un gráfico de tiempo versus la composición de la corriente del gas portador. El detector va a enviar una señal al registrador de gráficos que da como resultado un pico en el papel de gráficos. El componente que se detecta primero es el que se va a registrar de primero y el último componente en ser detectado se va a registrar de último lugar. El tiempo de aparición, la altura, el ancho y el área de estos picos se pueden medir para obtener datos cuantitativos, como se muestra en la diapositiva, donde hay una gráfica que el eje X representa el tiempo de retención de cada analito, mientras que el eje Y indica la intensidad de la señal que depende de la concentración de cada analito detectado. Una vez visto el proceso de la cromatografía de gases como tal, pasaremos a hablar sobre los aspectos determinantes para la cromatografía de gases. Esta es una técnica que debe tener como factores para su uso los siguientes aspectos. Uno, la elección de la columna, la cual muchas veces se basa en información bibliográfica encontrada en diferentes bases de datos o buscadores especializados. Sin embargo, este es un arte empírico de cada investigador. Otros parámetros experimentales son la naturaleza y velocidad del gas portador, la temperatura del detector, la temperatura de inyección y la temperatura de la columna. El gas portador es básicamente inerte en la separación, por lo que la elección de uno u otro dependerá en cada caso de las necesidades del equipo y de forma secundaria de las necesidades de rapidez de análisis. La temperatura del detector, aunque en algunos tipos de detectores puede influir sobre la respuesta, no es normalmente un parámetro que se requiera de una optimización excesiva. La temperatura del detector debe ser siempre más elevada que la máxima temperatura de trabajo o de limpieza a la que se va a someter la columna, con el fin de evitar que se puedan condensar en el detector algunos compuestos eluidos de baja volatilidad. La temperatura de la inyección debe ser lo más suficientemente elevada como para volatilizar completamente los componentes de una muestra, pero se debe tener en cuenta que no debe elevarse más allá del nivel que pueda causar descomposiciones de la muestra. Estos criterios son los únicos a tener en cuenta, salvo con sistemas de inyección especiales como splitless o column. La temperatura de la columna, por otro lado, se trabaja en condiciones de isotermas o en un programa de calentamiento, siendo el parámetro instrumental más importante para la separación de compuestos. Ahora hablaremos de las aplicaciones de la cromatografía de gases. Este análisis se utiliza para calcular el contenido de un producto químico, como por ejemplo para asegurar la calidad de los productos en la industria química, o medir sustancias tóxicas en el suelo, en el aire o en el agua. La cromatografía de gases se utiliza en el análisis de, como por ejemplo, contaminantes de aire, fármacos para mejorar el rendimiento de los deportistas, derrames de petróleo, aceites esenciales en la preparación de perfumes.
La cromatografía de gases es una técnica muy precisa que si se usa correctamente se pueden medir picomoles de una sustancia en una muestra líquida de 1 mililitro o concentraciones de partes por millón en muestras gaseosas. La cromatografía de gases se utiliza ampliamente en las ciencias forenses, como lo vimos al principio de este módulo, diversas disciplinas como la identificación y cuantificación de dosis, de drogas sólidas, investigación de incendios provocados, análisis de astillas de pintura, casos de toxicología, em, entre otras. Se puede emplear la cromatografía de gases inclusive para identificar y cuantificar diversas muestras biológicas en una escena del crimen. Ahora hablaremos de las ventajas de la técnica y las limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos que el uso de columnas más largas y una mayor velocidad del gas portador permite obtener separaciones rápidas en cuestión de minutos. Las temperaturas de trabajo más altas y la posibilidad de convertir casi cualquier material en un componente volátil hacen que la cromatografía de gases sea una técnica bastante versátil. La cromatografía de gases es popular para aplicaciones industriales y de monitoreo ambiental porque es muy confiable y se puede ejecutar de manera casi continua. La cromatografía de gases se utiliza normalmente en aplicaciones en las que se detectan moléculas pequeñas y volátiles en soluciones no acuosas. Esta técnica se prefiere para moléculas no polares. Dentro de las limitaciones encontramos que los compuestos que se van a analizar deben ser estables a las condiciones en las que se realiza la cromatografía de gases. Normalmente los compuestos analizados tienen menos de 1000 Daltons porque es difícil vaporizar compuestos más grandes. Deben tener también una presión de vapor significativamente mayor a cero. Las muestras también deben estar libres de sal, no deben contener iones y se pueden medir cantidades muy pequeñas de una sustancia, pero a menudo se requiere que la muestra se mida en comparación con otra muestra que tenga la sustancia sospechosa pura conocida como patrón de referencia. Ya para finalizar esta sección entraremos en detalle sobre la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, GCMS, nombrada anteriormente en la parte de los detectores. Esta es una técnica analítica dedicada a la separación, identificación y cuantificación de sustancias volátiles y semivolátiles. La separación de estas sustancias depende de la diferente distribución que tengan entre la fase móvil y la fase estacionaria. Una vez separadas las sustancias, son fragmentadas y analizadas en función de su patrón de fragmentación, el cual va a ser comparado con información contenida en bases de datos de espectros de masas para su identificación preliminar. La identificación ya definitiva, así como la cuantificación de cada sustancia, debe hacerse por medio del empleo de una sustancia de referencia. Una vez las moléculas han sido separadas por cromatografía de gases, entonces van a pasar por espectrometría de masas. En esta técnica las moléculas van a ser bombardeadas por un rayo de electrones donde las moléculas son ionizadas y separadas en muchos fragmentos. Algunos de estos fragmentos van a ser positivos. Cada tipo de ion tiene una relación masa-carga. Para la mayoría de los iones, la carga es 1, por lo tanto, en la relación masa-carga simplemente se va a ver reflejada la masa molecular del ion. Estos iones son acelerados y pasan a través del campo magnético y llegan hasta el detector. Este se va a encargar de traducir estas señales en espectros de masas. En general, la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas es una técnica híbrida, la cual acopla las capacidades de separación de la cromatografía de gases con las propiedades de la detección de la espectrometría de masas y así pueden ofrecer una eficacia más alta para los análisis de una muestra. Mientras que la cromatografía gaseosa se encarga de la separación de componentes volátiles en una muestra, la espectrometría de masas ayuda a fragmentar los componentes y a determinar con base a su masa carga. Este acople ofrece la identificación de muestra aumentada, mayor sensibilidad, alcance creciente a muestras analizables. Los resultados se obtienen rápido y habilitan el alcance a un sinfín de usos en nuevas áreas.
Por ejemplo, en el control del medio ambiente para la vigilancia de agentes contaminantes ambientales, alimentos y fragancias, por ejemplo, los ácidos grasos, ésteres, aldehídos, alcoholes que pueden estar presentes en la comida o en las bebidas pueden ser detectados por este acople. El análisis de aceites esenciales, perfumes, fragancias, alergenos, todos estos se pueden detectar por medio del acople de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Dentro de la industria farmacéutica se utiliza para la investigación y desarrollo de fármacos, para la producción y también para el control de calidad. Se utiliza para detectar también impurezas que pueden estar en los agentes activos. En la investigación forense se utiliza para determinar venenos y esteroides en especímenes biológicos o en laboratorios antidopaje. En el área de análisis biológico se utiliza para fluidos corporales, para descubrir narcóticos, barbitúricos, alcoholes, drogas tales como anticonvulsivos, sedantes, antihistamínicos o drogas antiepilépticas. En la investigación geoquímica para el estudio de suelos y en usos industriales para el análisis de impurezas o la detección de alergenos en cosméticos. También se utiliza para la síntesis de acetato de celulosa, polietileno, polivinilo y también para fibras sintetizadas. Por último, recordemos que en esta tercera parte se hizo un repaso sobre la cromatografía en columna, cromatografía de gases y la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Recuerda presentar la evaluación y continuar con tu aprendizaje en el programa de formación.